Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues esta proposición es bien sencilla. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ABRA, tiene al menos 26 promociones en nuestra ciudad. Promociones que están en régimen de alquiler y muchas de ellas también con opción a compra, ¿no? La Junta de Andalucía tiene responsabilidades respecto a esta vivienda y sobre todo de tema de mantenimiento de cubiertas y fachadas, y también tiene responsabilidad de velar y controlar el uso que se le da a estas viviendas, ¿no? Que no sean usos que no son legítimos o por personas a las que no les pertenece estar allí. Todo el mundo conocemos temas de compra de llaves, de puntos de venta de drogas, de viviendas que se quedan vacías porque el titular no aparece y como la Junta tampoco aparece, pues la vivienda se queda vacía y no se le adjudica a una familia a la que le hace falta. Todo eso forma parte del descontrol que actualmente tiene la Junta de Andalucía respecto a estas viviendas, que como ya he dicho antes son viviendas sociales que están repartidas en nuestra ciudad. Por lo tanto, le pedimos a la Junta de Andalucía que se ponga las pilas. Que se ponga las pilas y que cumpla con su función de mantenimiento y de control de este tipo de viviendas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Al igual que con el resto de las propuestas, es de sentido común la que presenta Ganemo. Toca que ABRA, en este caso, bueno, la Junta de Andalucía, a través de esta empresa, la de la vivienda y la rehabilitación, atienda ni más ni menos que lo que es su responsabilidad, que es el mantenimiento de las viviendas que son de su propiedad. Y sí hacer hincapié, aunque ya lo hace la propia propuesta, en esas tres promociones concretas: Palacio de Ávila, Barriada La Constitución, el MOPU y la Calle Nueva. Y lo digo porque se está creando, no solo por eso, pero también por la falta de atención sobre estos inmuebles, se está creando un problema que cada vez va a ser más difícil atajar. En el caso concreto de la Calle Nueva, nosotros hemos presentado después lo vamos a tratar, un ruego al respecto. Sabemos que se está intentando, se está trabajando por parte de este ayuntamiento, sus distintas delegaciones, pero toca que también ABRA participe de esas soluciones, y hay que darle soluciones de manera definitiva a todos estos problemas. Pero por encima de todo se trata de decir a la Junta de Andalucía que tiene que cumplir con su responsabilidad, y en este caso hacerlo a través de esta empresa pública. La propuesta de Ganemo no solo es oportuna, sino que además yo creo que es urgente. Por lo tanto, la votaremos a favor. ¿Ciudadanos? No. ¿Grupo Socialista? Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros creemos que hay que actuar, es verdad, pero no es solo pero en este caso concreto que habéis mencionado no es solo una intervención de ABRA, es una intervención muy compleja y muy completa en la que tienen que intervenir muchas instituciones y bueno, estamos por la labor y creemos que hay que hacerlo, estamos totalmente convencidos. Lo que sí es verdad es que no podemos decir que ABRA no esté haciendo nada, algo está haciendo y de hecho ahora va a incrementar los programas que, como voy a mencionar, actualmente se hace una vez al año ese programa de verificación, en el que se visita, se ve quién ocupa la vivienda, se le pide los datos identificativos, se actúa después judicialmente si es necesario, es decir, se siguen todos los procedimientos. Se está haciendo al menos una vez al año. Seguramente habrá que incrementar estas visitas, por eso nosotros vamos a apoyar también esta propuesta y, de hecho, en nuestras conversaciones que mantenemos con la Consejería también se lo hemos trasladado en reiteradas ocasiones. También desde ABRA se tiene un programa de apoyo a la autogestión de comunidades de vecinos y planes de gestión integrada, el apoyo a la creación de comunidades de inquilinos. Hace poco se ha resuelto un problema grave que había en una comunidad, lo ha resuelto ABRA también. Hay 10 trabajadores asignadas por parte de ABRA para la gestión del parque público, que es muy grande, son 1.556 viviendas, de las cuales
1.183 que están en régimen de alquiler. Y el 21 de mayo se publicó en Boja un plan de mejora y mantenimiento del parque público residencial de propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que contempla, entre otros, pues la evaluación del patrimonio residencial, la mejora y mantenimiento del parque público, la mejora de eficiencia energética, mejora y recuperación de entornos urbanos, mejora de los procesos de participación vecinal. Es decir, ya desde el 21 de mayo está a la orden. Y hasta ahora, bueno, pues también se han hecho intervenciones, se han intervenido con 111.400 euros en obras de mantenimiento de 112 viviendas en Avenida Ramón y Cajal, ahora y William Shakespeare. Se va a intervenir en la comúnmente llamada Los Pitufos, ya se ha hecho el proyecto y se va a intervenir allí también. En los últimos 4 años se han atendido 308 incidencias concretas en materia de conservación del parque público. La mayoría de ellas pasan primero por el ayuntamiento, la petición llega al ayuntamiento y el ayuntamiento la remite a Abra. Es decir, que hay un trabajo también de colaboración estrecha para, en la medida de lo posible, mejorar este parque público y mejorar las viviendas públicas, que en definitiva es responsabilidad de la Administración. Seguiremos trabajando y seguiremos impulsando estas mejoras. Muchas gracias. No va a intervenir. Cierra. Ganemos primera vuelta. Sí, gracias. Mire, señora Collado, precisamente los datos que usted tiene del número de viviendas no coinciden con los datos que nosotros tenemos. Sí. Y es porque, bueno, una de las cosas que venimos reclamando es un registro público de las viviendas que son de titularidad pública. ¿Y en qué estado están esas viviendas, no? Sobre todo para poder trabajar entre administraciones. Sabemos que esas viviendas, gran parte de estas viviendas, que cuando se quedan vacías y se pueden adjudicar, las adjudican desde los servicios sociales de la ciudad. Por lo tanto, pensamos que tiene que haber una coordinación y que tiene que haber una actualización. Respecto al tema de trabajadores y trabajadoras que hacen esas inspecciones, yo cuando trabajaba haciendo eso, éramos 2 personas llevando las viviendas de Jerez de la Frontera, de San Lucas, de Rota, Chipiona y el puerto de Santa María. Y mínimo, se visitaba cada vivienda 2 veces. A tocar la puerta y que te abran la puerta. Y si no te la abrían, pues tenías que volver. Y algunas viviendas pues tenías que volver 8, 9, 10 veces. Entonces, que haya 10 personas dedicadas a eso en Jerez, permítame que lo dude. Si hay 10 personas que se dedican a eso en Jerez, una de dos, o están muy mal organizadas o que realmente no están esas 10 personas haciendo ese trabajo, porque tendrían capacidad de sobra para tener... en Cádiz. Bueno, ese ya me cuadra más. Sí, puede ser, que en Cádiz. Pero bueno, que hubo momentos en los que las viviendas estaban controladas y las ocupaciones irregulares, una de dos, o se regularizaban porque realmente les correspondían, o se procedía al desahucio porque era una ocupación por parte de gente que no le correspondía esa vivienda. Entonces, ese tipo de acciones se tienen que volver a retomar y se tiene que poner orden en el parque público de vivienda de la Junta de Andalucía. Estamos viendo de que está un poco dejado, no solamente físicamente, sino también a la hora de gestionar las viviendas y de gestionar el alquiler. Por eso insistimos en el registro público de la vivienda y que tengamos acceso las distintas administraciones. Muchas gracias. Izquierda Unida. ¿Algún grupo desea intervenir? Pasamos a votación. ¿Voto a favor? Unanimidad. Por unanimidad. Siguiente proposición del Grupo Popular sobre la puesta en servicio a plena capacidad de las residencias mayores de La Granja. ¿Tiene la palabra? Yo. Señor Espinal. Sí, muchas gracias. Bueno, la residencia de mayores de La Granja se inauguró en el año 1977 y es la única residencia de mayores 100% pública en la ciudad de Jerez.
En su origen, la residencia de mayores disponía de 298 plazas de residentes y esa cifra pues, ha ido disminuyendo drásticamente desde el año 2005-2006. Actualmente, la residencia de mayores de La Granja tiene 2 de sus 7 plantas completamente cerradas y sin uso, y 3 plantas más no están adaptadas y, por tanto, pues no pueden albergar a mayores dependientes, y solo 2 de las 7 plantas se encuentran adaptadas en un grado de adaptación suficiente como para albergar a personas dependientes. Por los datos que se conocen, la cifra actual de plaza es de más de 190 personas, aunque actualmente el número de plazas cubiertas no llega a las 110 y las de personas dependientes están en torno a 60. Por lo que el índice de cobertura con respecto a la capacidad máxima es de apenas el 35%. Por lo tanto, estamos ante un equipamiento totalmente infrautilizado por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Esta infrautilización de este equipamiento ha producido la reducción de plazas, como bien ha denunciado los sindicatos, que se cifran en 30. Bien, esto supondrá a la Junta de Andalucía un ahorro económico, sin embargo, supone un altísimo coste social por la altísima demanda de personas mayores que esperan la asignación de una plaza de una residencia de mayores pública o concertada. En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular presentó en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley con el fin de que la Junta se tomase por una vez a Jerez en serio y destinara los fondos necesarios para adaptar la residencia de mayores de La Granja y realizar las inversiones necesarias para que este importante equipamiento funcione en plena capacidad. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad de todos los grupos en el junio de 2016. En aquellos momentos, la representante del Partido Socialista informó de que se iba a destinar fondos europeos a esta residencia y, con posterioridad, la propia Consejería indicó en sede parlamentaria que se destinaría únicamente 1,5 millones de los 9 millones que necesita para estar totalmente adaptada y totalmente en funcionamiento. La realidad es que 2 años después no se ha destinado la totalidad de los fondos para la puesta en servicio de plena capacidad de la residencia de mayores de La Granja, y hace una semana comenzaron unas obras en la residencia de la Granja. Sin embargo, no es aquello que solicitaron, no es aquello que vaya a solucionar el problema de capacidad de esta residencia de La Granja, sino que lo único que va a hacer es tapar esa necesaria y urgente obra que, tras años de abandono, no quedan más remedio que realizar y están muy lejos de arreglar esa situación. Por lo tanto, como desde el Partido Popular, y me imagino que todos los grupos, no queremos estar otra vez 13 años esperando, volvemos a traer este pleno para volver a impulsar que la Junta de Andalucía cumpla con lo que acordó el Parlamento de Andalucía y ponga en marcha todas esas inversiones necesarias para la puesta en servicio a plena capacidad de la residencia de mayores de La Granja, así como la dotación presupuestaria necesaria para acometer la totalidad de la reforma tras los continuos incumplimientos con esta ciudad. Asimismo, también pedimos que se dé traslado del presente acuerdo a los grupos parlamentarios con representación en el Parlamento de Andalucía y también al Gobierno de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Señora presidenta, 100 plazas sin utilizar desde hace 13 años, pérdidas de puestos de trabajo, promesa una detrás de otra, y estamos aquí en 2018, hemos debatido esta misma propuesta, que yo recuerdo al menos 3 veces en este mandato, puede que algunas más, y a la Junta de Andalucía ni a nadie de allí parece que se le caiga la cara de vergüenza a estas alturas, de que sigamos esperando, no tengamos noticias, no se haya hecho absolutamente nada. Insisto, 13 años esperando, 100 plazas sin utilizar. Yo creo que hay poco más que decir. Jerez toca, ya le toca, después de 13 años, y desde luego nosotros vamos a votar a favor. Estoy convencido de que próximamente es posible que tengamos por aquí a Susana Díaz echándose una foto y prometiéndonos las obras para la adaptación de estas plazas de La Granja. Lo triste es que se echará la foto, se iremos a las elecciones autonómicas y se olvidará de esas obras durante unos cuantos años más. Eso es lo triste de todo esto. Llevamos demasiado tiempo esperando y Jerez no puede esperar ni un solo día más. Gracias. Grupo Ganemos. Grupo Socialista. Sí, muchas gracias. Bueno, yo tengo que decir que últimamente no os paseáis mucho por Jerez. Ni Raúl se pasea, ni el señor Jaime Espina. Yo entiendo que es la primera vez que la trae. Esta proposición ha venido ya
más de 3 veces seguro y siempre igual. Y siempre hemos dicho lo mismo. Yo no sé, ¿sabe usted dónde está la residencia de la Granja, señor Espinar? ¿Ha pasado por allí en los últimos meses? Lo digo porque como se equivoca mucho de puerta y no sabe por dónde se entra, le digo, si quiere le mando la ubicación de dónde está la residencia, a usted también, y le digo que ya el cartel está puesto y la obra está empezada hace casi un mes. ¿Un mes? La obra lleva ejecutándose desde hace casi un mes. Se está actuando en la 7ª planta y en las cubiertas. Y le voy a decir a todos los grupos que ya se enteren de verdad que es que no se pueden recuperar las 100 plazas porque la residencia de la Granja no cumplía con la normativa de lo que tiene que tener en superficie una plaza para una persona dependiente, y al incrementar la superficie para cada plaza no pueden ser 100 plazas, tienen que ser menos, pero van a ser las plazas mejores que va a tener Jerez, porque se está haciendo una obra y un proyecto magnífico para que las personas que ingresen en esa residencia, que es la única pública que tenemos, sea la mejor, después de la de la Fundación, que ya lo es, que es pública. Entonces, por favor, si queréis os mando la ubicación de dónde está el cartel, vais a visitarlo y veis el proyecto de obra, veis el presupuesto que tiene y ya pues os quedáis tranquilos. Un mes. Tanto uno como otro, es que lleva un mes, que es que lleva un mes la obra. Y yo de verdad no la voy a votar, no puedo votar a favor porque es una demagogia pura y absurda y es que de verdad es de risa ya. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo creo que para defender una postura no hay que descalificar personalmente. No estoy hablando con usted, por favor, estoy en mi turno de palabra. Es la primera vez que debato con usted y a la primera le he ganado, porque ha tenido que utilizar eso en la primera de las intervenciones. Dice mucho de su capacidad o de la capacidad de la persona que usted tiene al lado, porque cada vez que usted habla parece una película de pirata, con el loro hablándole al oído. Así que tendría que tener usted bastante cuidado con quién se junta y los consejos que le da. Y yo le voy a responder no con una intervención mía, le voy a responder con una frase. Mire usted, señoría, voy a intentar agilizarle la respuesta porque este tema es prioritario. Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, en 13 años, una obra. ¿Eso es prioridad para ustedes? Pues para mí no es una prioridad. Además, le voy a decir otra frase. La obra que está realizando actualmente la Junta de Andalucía es una burla. Noticia de hace 2 semanas. Usted no paseará por allí, yo paseo bastante, pero usted ni siquiera lee los periódicos. Usted, no lo digo yo, lo dice el sindicato de la Delegación Territorial de Igualdad, que dice que ha perdido más de 30 puestos de trabajo, de esos de los que usted se ríe. Los obreros se ríen de los trabajadores. 30 puestos de trabajo se han perdido como consecuencia de su nefasta gestión, de utilizar dinero que iba para una cosa en otra. Y así estamos viendo tarjetas Black que se gastan en prostíbulos. Esos son los que defienden la igualdad y los que defienden los derechos de los trabajadores. Exactamente. Y encima, la obra que están haciendo es una chapuza solo para tapar esa urgencia que hay después de 13 años de abandono. Si usted se siente orgullosa de 13 años de abandono de la residencia de la Granja, si usted se siente orgullosa de tener 2 plantas cerradas, si usted se siente orgullosa de 200 camas menos desde el año 2007, como ha dicho el propio sindicato, 200 camas menos que el año 2007, si usted se siente orgullosa de eso y se hace llamar delegada de igualdad, usted tiene un problema. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora presidenta. La señora Collado, yo no es que pase por allí, por la Granja, yo es que vivo por allí, señora Collado. Y le voy a decir más, En su primera intervención, el señor Espinar, no voy a ser yo, evidentemente, a esta altura, abogado defensor del señor Espinar, pero ya le ha dejado claro que se están haciendo obras. Y sabemos que se están haciendo obras. Esas no son las obras prometidas, señora Collado. Esas no son las obras prometidas. Eso no es lo que se prometió, ni eso es lo que se acordó. Y no vengan ustedes, no tengan la poquísima vergüenza de venir aquí sacando pecho por hacer unas obras que son insuficientes y que no dan respuesta al problema después de 13 años, señora Collado, después de 13 años. No, hombre, no saque pecho usted ahora con eso. 13 años esperando una obra y hacen ustedes la obra que es en todo punto insuficiente. No vale. A partir de ahí, me gustaría, a ver si es posible, las próximas intervenciones, que le diga usted al loro que guarde un poquito de, dicho con todo el cariño, que guarde un poquito de respeto a quienes estamos en el uso de la palabra.
13 años esperando, pérdida de puestos de trabajo, 100 plazas sin utilizar, y esas obras no nos van a dar la respuesta al problema, porque no es lo prometido ni es lo acordado, y llevamos 13 años esperando y a nosotros nos parece insuficiente. Y vuelvo a mi intervención anterior, Nosotros no somos nuevos, señora Collado. Nosotros sabemos que si tienen ustedes las elecciones autonómicas en octubre o en noviembre, hacen esa obra y va a venir Susana Díaz, como decía antes, a echarse la fotito diciendo haber cumplido con algo que desde luego no es lo que desde este ayuntamiento y desde esta ciudad llevamos 13 años esperando. Así que, por favor, por respeto a los usuarios que no han podido disponer de esas plazas durante 13 años y por respeto a los puestos de trabajo perdidos, le pido que no se ría, que se tome el tema con la seriedad que merece, que discuta lo que tenga que discutir, faltaría más, pero que por favor, evite sacar pecho porque, insisto, llega 13 años tarde. Grupo Ciudadanos. No. ¿Ganemos? Grupo Socialista. Sí. Bueno, 13 años que hay que hacer la obra, se está haciendo con fondos europeos porque el Gobierno de Rajoy nos negó y ha tenido estrangulada a la Junta de Andalucía. Yo no sé cómo se atreven a sacar estos temas aquí. 9 millones de euros. 9. Yo voy a dar las cifras, las voy a repetir porque las tengo aquí, me lo sé ya de memoria. 9 millones de euros cada año ha dejado el Gobierno de Rajoy de pagar la dependencia a Andalucía. La ley de dependencia y la ley que se aprobó decía muy clarito que las comunidades autónomas tenían que poner el 50% y el 50% restante lo tenía que poner el Gobierno de la Nación. Desde que ha gobernado Rajoy solo le ha pasado a Andalucía el 80%, no ha llegado ni al 80%. Perdón, al 77%, lo que supone 9 millones por año, un total de 680 millones. Como no nos ha pasado, como no ha cumplido con Andalucía, como no le ha pagado a la Junta de Andalucía el dinero que le corresponde por ley para la dependencia, la Junta de Andalucía tiene que acudir a fondos europeos para hacer este tipo de obras. Y ahora estoy hablando muy en serio, señor Ruiz Verdejo, y esa es la pura realidad. Ha tenido que acudir a fondos europeos para poder abordar esta obra que es urgente y preferente, y ha tenido que acudir a fondos europeos porque el Gobierno de la Nación no ha cumplido con Andalucía. Ahora le voy a decir una cosa, y lo digo todo, no vamos a tener que esperar otros 8 años. El Gobierno de Pedro Sánchez le va a devolver a Andalucía lo que le corresponde. Ya le va a adelantar 500 millones de los 4.000 millones que le debe. 4.000 millones, ¿cuántas residencias? ¿Cuántas personas? ¿Cuánta sanidad? ¿Cuánto se pueden hacer con 4.000 millones de euros? ¿Cuánto? Echemos cuenta. ¿Cuánto? ¿Cuánto se puede hacer con 4.000 millones de euros? Y también le digo otra cosa, va a devolverle un derecho, que no tiene nada que ver con la residencia, pero sí con la dependencia, del que yo sí que me siento muy orgullosa. Le va a devolver el derecho que le quitó Rajoy a las mujeres, que llevan toda su vida, algunas de ellas, cuidando a dependientes, que no han podido trabajar porque están cuidando, o que han tenido que dejar su trabajo para cuidar, le va a devolver la cotización a la Seguridad Social, para que tengan, cuando lleguen a la edad, un derecho a la jubilación como el resto de mujeres. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que hay que un refrán que dice, dime con quién te juntas, ¿no? Y te diré quién eres. Cada vez que se dé a usted asesorar, mete la pata. Le voy a volver a repetir lo que yo he dicho al final de mi intervención. Hace unas semanas comenzaron unas obras que están lejos de lo que se necesita. No van a solucionar los problemas de plazas, sino simplemente van a servir para tapar aquellas reformas urgentes que se necesitan tras 13 años de abandono. Eso es lo que he dicho. Si usted no me quiere escuchar, ya es problema suyo. Todo el mundo en Onda Jerez nos habrá escuchado y habrá visto también a esa escena de Piratas del Caribe que usted acaba de escenificar. Usted habla de Rajoy. Mire usted, el sindicato usted habla de que ustedes prometieron las obras en el año 2006. En el año 2006, ¿quién gobernaba España? ¿Me puede decir usted quién gobernaba España? Pues todo el mundo lo sabe. Por lo tanto, no intente engañar encima a todos los jerezanos que nos están escuchando. Y aparte, usted dice mucho de ustedes esa crítica continua al señor Rajoy, porque parece que el señor Rajoy es el peor del mundo, pero ustedes han sido incapaces de ganarle las 3 últimas elecciones. Sí, pues entonces, si Rajoy es malo, ustedes no sé ya lo que soy. El número 1 es malo.
Por lo tanto, además de todo lo que se ha dicho, el señor Ruiz Verdejo ha hablado de 100 camas cerradas, usted las califica las cifras en 200, hay que decir además que usted que habla de cifras, no, hablo del señor Ruiz Verdejo, usted que habla de cifras, habla de dinero, de que el Gobierno de España es malísimo, malísimo, le voy a decir una cosa que dice el propio sindicato de la Delegación Territorial de Igualdad y Salud, que con toda esa falta de camas, con ese cierre de plantas, con esos empleados menos que tiene, se han ahorrado ustedes 500.000 euros cada año. Con esos 500.000 euros que cada año se han ahorrado, ustedes podrían tener abierta totalmente la residencia de la Granja desde hace por lo menos 10. Por lo tanto, no busquen culpables donde no están, porque los culpables están en su partido. Un partido que prefiere gastarse el dinero en otra cosa. El dinero de la formación, gastárselo en prostíbulos. Y el dinero, ahora ustedes hablan de querer aumentar el déficit del Estado, pero yo creo que lo que quieren aumentarlo es a 11.000 pies, que es donde viaja el señor Pedro Sánchez cuando va de concierto. Por lo tanto, tenga usted sensibilidad con todo este tema, porque son 200 personas las que no han obtenido una plaza en la residencia de la Granja y 30 personas que se han visto en el paro. Esta pérdida de empleo, como dice usted, tengo 40 segundos, afecta a todos los departamentos, la unidad asistida, limpieza, cocina y mantenimiento, provoca que trabajadores tengan que asumir funciones que no le competen, lo cual crea falta de entendimiento y malestar entre los distintos grupos de trabajadores. La práctica de desaparición de los puestos de funcionarios y administrativos del centro. Ante esta situación, el director encomienda funciones administrativas a una limpiadora y una celadora del centro a las que no se le reconoce legalmente esta movida, porque las tareas administrativas deben ser realizadas por funcionarios y no por personal laboral. Señora Collado, repase su sigla, porque la O de obrero se le acaba de caer. Muchas gracias. ¿Votamos? ¿Voto a favor de la propuesta? No, Laura. ¿Abstenciones? Queda aprobada. Proposición del Grupo Popular sobre la subida del precio del gasoil anunciado por el Gobierno de España. Sí. Tranquilidad, todo llegará. Buenas tardes ya. Vamos a ver, tenemos nuevo gobierno y lo único que sabemos del nuevo gobierno es que, bueno, que le gustan los independentistas, le gustan los aviones privados gratis total y ahora vemos también que le gusta, como es lógico, subir los impuestos. El nuevo gobierno ya ha anunciado que va a subir impuestos. Esto que se enteren todos los españoles. Estamos asistiendo a una subida de impuestos, a una subida importante de impuestos, lógicamente para pagar todas las deudas que ahora va a tener este gobierno con PNV, con independentistas catalanes, etcétera, etcétera. Dentro de esta medida de aumento de impuestos se ha avanzado una importante en los impuestos del gasoil. Y esta subida en Andalucía va a suponer un incremento de más de 14 céntimos por litro de combustible, más del 11% de lo que costaba del precio actual. Según los últimos datos de la DGT, en España hay 17,9 millones de vehículos diésel, de los cuales más de 4,5 millones son vehículos profesionales, vehículos de autónomos, de transportistas, de taxistas, de agricultores, vehículos de las personas que están levantando este país, vehículos de trabajadores. En Andalucía, 800.000 camiones o furgonetas diésel y más de 2 millones de turismo. La proporción es de 8 diésel por cada uno de gasolina. A estos es a los que se les quieren subir los impuestos. Esta subida de impuestos, además, el Gobierno la enmascara con una política medioambiental, cuando es evidentemente recaudatoria, porque la política medioambiental no es esta. Dicen que, claro, que el diésel es verdad que provoca óxido de nitrógeno, pero es que como baja la venta de los diésel, porque la gente no va a comprar diésel, porque van a ser más caros, están subiendo ya la venta de turismo de gasolina, con lo cual por primera vez en los últimos 10 años han aumentado las emisiones de CO2, ha aumentado 1 gramo por kilómetro, es la más alta de los últimos 25 años. A pesar de que ya no se venden tantos diésel porque tienen más impuestos, pues la gente compra de los otros. Si de verdad se quiere llevar adelante una política medioambiental, vamos a
implementar las ayudas al sector eléctrico, vamos a implementar las ayudas a los coches mixtos, pero subir los impuestos al gasoil no sirve para nada, porque entonces la gente, insisto, compra a los otros que contaminan tanto o más. El aumento de la presión fiscal no es una medida progresiva, es una medida indiscriminada, carácter recaudatorio, afecta sobre todo a las pequeñas y medianas empresas de Jerez, de la provincia de Andalucía y de España. No es una medida adecuada. Los transportistas, insisto, están mandando a este país y van a pagar 6 euros más por llenar el depósito, Por esto y porque de luego no hay derecho a que el PSOE haga pagar a quienes están levantando este país, la propuesta es la siguiente: instar al Gobierno de España a que no apruebe la subida de impuestos al gasoil anunciada por el efecto negativo en las familias, en los trabajadores autónomos del transporte en Andalucía y en la economía en general y en el empleo, porque esto lo que va a suponer es una bajada de la creación de empleo, ténganlo ustedes por seguro, y va a producir también un aumento de los precios agrícolas y va a producir, y eso está cuantificado, los transportes subirán un 15% sus tarifas, los transportistas, es que es lógico, los productos agrícolas subirán un 17%, los taxis subirán, no sé cuánto, pero subirán sin duda. En esta provincia, donde el 77,2% son diésel. Y segundo punto, instar a la Junta de Andalucía a establecer un programa de incentivos a la adquisición de vehículos con combustible menos contaminantes, eléctricos o híbridos, pero no ir contra el gasoil solamente, con el fin de ir reduciendo la emisión de gases contaminantes de forma progresiva sin que sea necesario el aumento de la fiscalidad del gasoil, y dar traslado de esta iniciativa al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y sobre todo las asociaciones de taxistas, transportistas y estaciones de servicio de Jerez, para que vean que el Gobierno de la ciudad, por una vez se pone del lado de los trabajadores y no es todo de boquilla como hasta ahora. Gracias. Señor Riverdejo. Bueno, voy a pasar por alto toda la primera parte de la intervención del señor Durá, la que le ha permitido relacionar al gasoil con los independentistas, esa la obvio. En cuanto a la propuesta en sí, no hace demasiado, desde las administraciones públicas se incentivaba incluso la adquisición de vehículos de gasoil. Digo para que contextualicemos un poquito. No hace demasiado. Y nosotros compartimos el objetivo de reducir el parque móvil de gasoil por vehículos con combustible menos contaminantes, vehículos híbridos, eléctricos, etcétera, etcétera. Y ese objetivo, ese fin, lo tenemos claro. Ahora bien, que para llegar hasta ahí lo que hagamos sea subir el impuesto al gasoil, como se ha planteado, creemos que no nos lleva por el mejor camino. Y me explico. Cuando hacemos esto, a quien estamos perjudicando, al fin y al cabo, es a trabajadores. Trabajadores que no lo tienen tan fácil para cambiar de coche de un día para otro y que evidentemente van a sufrir el castigo que de facto supone esta subida de impuestos. ¿Por qué? Porque ustedes, desde el Gobierno, le suban el impuesto al gasoil, no va a hacer que Manuel, que tiene un camión de gasoil, porque hace 10 años era lo que se estaba fomentando, pueda cambiar. O que Pedro, que vive en el campo y que tiene que ir a trabajar a la ciudad, cambie de coche. ¿Qué es lo que estamos haciendo en definitiva? Lo que estamos haciendo en definitiva es recaudar a costa de muchos trabajadores. Nosotros creemos que es importante avanzar en pos de ese objetivo, del objetivo de, evidentemente, reducir las emisiones de gases contaminantes, reducir el parque móvil de gasoil, pero que eso se hace incentivando la compra y la adquisición de vehículos menos contaminantes, no subiendo el precio del gasoil. Y yo entiendo que los impuestos se tienen que abordar y que el Gobierno central tiene que abordar la política fiscal, pero sinceramente creo que este no es el camino, porque al final va a redundar en un perjuicio para la clase trabajadora y muchos y muchas trabajadores y trabajadoras que se van a ver perjudicados. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta.
Ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, nosotros desde Ciudadanos decir que nos oponemos a las subidas de impuestos por el mero afán recaudatorio, ya que pueden crear incluso más problemas de lo que en principio parecen resolver, y que no debe utilizarse la justificación medioambiental si no hay una política bien planificada detrás, y sobre todo ser consecuente, porque bueno, tenemos el reciente ejemplo de presidente del Gobierno utilizando el Falcon a 5.000 euros la hora, me parece que costaba, para ir a ver a los Killers, que es un grupo que está muy bien, pero bueno, si se va en su coche, en el familiar ese que empezó utilizando hace unos meses, pues hubiera estado muchísimo mejor. Así que le vendría muy bien ser consecuente. Dicho esto, también decía el compañero de Izquierda Unida, ojo con las trampas. Claro, lo que no se puede hacer es penalizar lo que hasta hace poco tiempo se premiaba, porque entonces estamos engañando a muchísimos ciudadanos y le estamos haciendo que caigan en una trampa. Decir también que una parte importante de las políticas en favor de la transición energética y contra el cambio climático será la política fiscal medioambiental. La fiscalidad medioambiental debe ser coherente con el principio básico de que quien contamine paga. Por eso, según esta cuestión, es cuestión de tiempo de que se vaya dejando de subvencionar el diésel. Sin embargo, no podemos limitarnos a subir los impuestos medioambientales sin más, por puro afán recaudatorio. La fiscalidad ambiental se justifica por la consecución de unos objetivos medioambientales cuantificables y bien determinados, que nosotros, por ejemplo, ponemos sobre la mesa varios, de los cuales el Gobierno actual de Pedro Sánchez no ha dicho absolutamente nada, como por ejemplo la renovación de la flota automovilística. El parque móvil público debe liderar con el ejemplo. Las ayudas para sectores especialmente afectados por la subida de los carburantes, como pueden ser transportistas, donde además el porcentaje de flota diésel es muy relevante. Tampoco se ha dado ninguna alternativa para estos colectivos. Un mayor esfuerzo financiero del plan Movea, que también se ha tratado en este pleno en muchas ocasiones. Las infraestructuras necesarias de recarga de coches eléctricos. No sabemos absolutamente nada del plan nacional del Partido Socialista para este asunto. El principio de quien contamina paga, como hemos dicho, revisando el impuesto de circulación y de hidrocarburos con criterios medioambientales más rigurosos, la adopción de la certificación de la huella de carbono, la implantación y desarrollo en España de una industria del sector de la economía sostenible usando la contratación pública como motor de tracción. De todo esto no sabemos absolutamente nada. Por eso decimos que nosotros, la base de todo esto es que nos oponemos a las subidas de impuestos por mero afán recaudatorio, porque más allá del anuncio del Gobierno socialista a nivel nacional y de Pedro Sánchez, detrás no hay absolutamente nada. Esto es llenarse el bolsillo hoy para no saber qué vamos a hacer con ese dinero mañana. Y nosotros es, por supuesto, en lo que estamos en contra, y por eso votaremos a favor de esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Una de las cuestiones que tenemos que tener presente en esta propuesta es que no nos podemos hacer trampas jugando al solitario, que tenemos que intentar por todos los medios tirar un poco de la memoria para darnos cuenta. Consejo Superior de Investigaciones Científicas sostiene que el diésel contamina 4 veces más que la gasolina, entendiendo que también contamina con dióxido de nitrógeno. En marzo de 2018 el señor Montoro tenía previsto traspasar los impuestos del diésel a las comunidades, o el impuesto medioambiental a las comunidades autónomas, tras haberse comprometido en diciembre de 2016 en modificar la fiscalidad verde con Bruselas para recaudar 500 millones más, a la vez que pretendía tocar el impuesto de circulación en manos de los ayuntamientos. Esto es lo que se estaba pretendiendo, y que una moción de la mayoría parlamentaria de los ciudadanos en el Parlamento acabaron con el gobierno del PP. Entonces le ha tocado ahora mismo a este gobierno tener que ejecutar eso que desde Maastricht nos venían inculcando, y que normalmente lo que hace es engañar a los ciudadanos para que consumamos lo que en ese momento la industria está poniendo en el mercado. Desde los años 80 el diésel lo que ha sido es favorecido. Es decir, la gasolina tenía casi 40 céntimos más de impuestos que el diésel. La diferencia estaba en unos 40 céntimos aproximadamente. Y donde se demostraba que un producto más contaminante estaba favorecido. ¿Qué es lo que tendríamos que haber hecho? Por haber hecho una apuesta por la energía alternativa. Y si mal no recuerdo, el Partido Popular fue el que le puso el impuesto al sol, algo que era gratuito. Inmediatamente le pusieron un impuesto para que consumiéramos directamente, fuéramos a la industria eléctrica y a la industria del petróleo, ¿no?
Con todo este tipo de cosas, lo que queremos decir es que nosotros vamos a votar en contra de esta proposición, porque nosotros consideramos que el diésel contamina muchísimo más. Y tras las cifras que ustedes habéis dado, cada día coge uno más horror por la cantidad de coches diésel y coches muy viejos que están circulando. Yo lo que creo que teníamos que tener una proposición para mejorar el parque móvil español e intentando de caminar hacia las nuevas energías. Nosotros lo sentimos, pero sabemos que no se está intentando fiscalizar el diésel más, sino lo que estamos intentando es quitarle las bonificaciones que tenía con respecto a la gasolina. Bueno, gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Yo estoy totalmente de acuerdo con la última intervención del concejal Manolo Fernández. Nosotros también vamos a votar en contra. Ahora entraré a debatir los argumentos sobre la subida, pero antes de hablar de la propuesta, yo quería poner en pie la demagogia, que no hemos comentado nada, no sé por qué algunos grupos le siguen el juego al Partido Popular, cuando hace unos meses, estando en el Gobierno, ellos habían planteado la subida del diésel en el Gobierno. Yo, tirando de hemeroteca, y yo creo que los grupos son conscientes de ello, que sea un partido que hace un mes ha salido del Gobierno central, que critica ahora una medida que lo tenían planteado, además, por cierto, castigando a la financiación de las comunidades autónomas una vez más. Se ha hablado aquí de los 4.000 millones que nos debe el Estado a la Junta de Andalucía, precisamente para poder financiar sanidad o educación. Esa era la vía, una vez más, que querían desde el Partido Popular subir el diésel, y no ahora como se plantea con un impuesto indirecto, que ahora sí entraremos en materia. Por lo tanto, yo le pediría al Partido Popular que dejen de hacer demagogia, como también, por cierto, quiero aprovechar, han hecho con el viaje oficial en avión que está utilizando el presidente del Gobierno. Hombre, señores, si los ministros del PP han viajado hasta con sus hijos y sus hijas, que es público y además los viajes oficiales que se han hecho, no hagamos tampoco demagogia a la ciudadanía. ¿Qué queremos? ¿Que el presidente viaje en un burro a una reunión a Alicante? Tenía una reunión oficial, que tarde 10, 12 días, tenía una reunión oficial. Lo que no podemos hacer es ellos que hacían uso, sus familiares y sus hijos, y además un exministro jerezano que vino de Bruselas a Madrid, por cierto, y se puede localizar en Internet un viaje con su hija en un avión oficial. Respecto a los impuestos, señor Durá, como le decía, además, es un asunto que está en debate ahora, por cierto, a debate además del Ministerio de Transición Energética, que no se ha decidido cómo va a quedar realmente hecho, que además la ministra de Economía ya ha anunciado, de Hacienda, ha anunciado que precisamente los trabajadores, los autónomos, los transportistas se van a seguir beneficiando de las bonificaciones que hay en el diésel para que no se vean perjudicados. Por lo tanto, va a ser un impuesto indirecto a los ciudadanos, que tendemos a acostumbrarnos a coger la bicicleta, a coger el transporte público. Ahora que este Gobierno municipal está reformando y está cambiando la chatarra que trajo la señora Pelayo a esta ciudad, que se va a poder utilizar unos autobuses dignos. Eso es el impuesto y la subida que va, además, de forma gradual, que ya anunció la ministra que es de forma gradual, que no va a ser todo del tirón. Por lo tanto, nosotros sí estamos a favor de la implantación y de ser justos en esos tributos, en esa forma, en ese planteamiento previo, que, insisto, está en debate parlamentario ahora mismo en Madrid, que habrá que ver, evidentemente, cómo queda. Una vez que veamos cómo queda el detalle de esos impuestos, pues podremos saber con certeza a quién afecta en concreto en la población jerezana. Respecto a las demás subidas de impuestos, señor Durá, decirle que también estamos de acuerdo en las demás. Usted ha hablado de una subida generalizada de impuestos. Nosotros estamos a favor de que por fin se ponga el impuesto de sociedades real y que las empresas y las grandes compañías paguen lo que le corresponde y no se dediquen a hacer trampas en sus cuentas anuales para pagar muchísimo menos de lo que efectivamente tienen que pagar. Esa es una persecución. Bueno, ahora seguiré. Gracias. Señor. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer a Izquierda Unida por su voto, que ya ha anunciado que va a ser favorable a Izquierda Unida. Comparto con usted que lo ideal sería reducir los diésel, creo que lo he dicho, para favorecer los híbridos, los eléctricos, etcétera, etcétera. La triste realidad es que se está reduciendo los diésel, y lo que más está viniendo ahora, y son datos de la industria, son los modelos sub, que además vemos anuncios por todos lados, que son de gasolina y que contaminan tanto o más que los diésel. Es interesante lo que usted ha comentado de que no se puede obligar a un señor que hace 8, 9, 10 años compró
un diésel porque le parecía que iba a ser más barato y ahora de pronto, porque es que además eso va a provocar problemas con el empleo, porque va a provocar un desacople en la industria, porque hasta ahora se está fabricando tanto diésel, tanto gasolina, y ajustar las líneas de producción, etcétera, etcétera, y ya dicen las patronales que esto va a tener también incidencia en el empleo, tensión en los precios, van a subir los de gasolina, etcétera, etcétera. Pero en general le agradezco mucho su intervención y estoy de acuerdo con usted y le aseguro que una de las principales preocupaciones del Partido Popular es también reducir, como no, la contaminación. De acuerdo también con Ciudadanos en que no hay política medioambiental. No sabemos cómo este Gobierno quiere favorecer el coche eléctrico, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que ahora de pronto va a favorecer la gasolina contra el diésel, cuando hasta hace nada ocurrió lo mismo. Pero, de luego, no comparto con usted este deseo de que el Gobierno renueve el parque móvil, o lo comparto a media. Lo comparto si se refiere a vehículos de 4 ruedas. No lo comparto porque me da miedo que el señor Sánchez se ponga ahora de pronto a cambiar todos los aviones porque no le gusta el Falcon y quiere otro más coqueto. Que ganemos, no me extraña que ganemos, apueste por subir los impuestos. Me extraña que le hagan esto a los trabajadores, porque una cosa es subir los impuestos a los ricos y otra a los taxistas, a los transportistas, a los camioneros, a los conductores de ambulancia, etcétera, etcétera. Y además todo nos va a costar más, como ya dije antes. Y en cuanto a demagogia, bueno, señor Galván, que era el PP el que quería subir este impuesto. Eso es mentira, no es ni demagogia, es mentira. Es mentira. Como es mentira que el señor presidente de Gobierno fuera a Valencia a una reunión. Es como cuando el señor Sánchez fue a Valencia a divertirse, que está muy bien que los españoles se diviertan, pero que se paguen el viaje. Lo mismo ocurrió hace ya mucho tiempo, usted era muy joven, pero el señor Alfonso Guerra se estaba divirtiendo en Portugal y quiso volver a España, llegó allí a Cruz, no había puente todavía sobre el río Guadiana, y cuando vio la cola, pues pidió un avión, y el avión vino a Faro y de allí lo cogió. Se ve que lo llevan ustedes en el ADN, coger aviones gratis total. Nos queda una intervención. Sí. Muchas gracias. Ruiz Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. Insisto en la idea inicial. Coincidimos todos, yo creo que coincidimos todos en que evidentemente tenemos que caminar hacia un parque móvil con combustible más sostenible, menos contaminante, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Creo que sí, coincidimos todos. Tenemos claro que, pese a que durante muchos años, y le doy la razón al señor Fernández, aquí se ha estado favoreciendo, incentivando, fomentando la adquisición de vehículos de gasoil, evidentemente contamina más y tenemos que intentar reducirlo. Ahí también estamos todos de acuerdo. La cuestión es cómo lo hacemos. Y podemos hacerlo de dos formas. Una es incentivando vehículos con combustible y energía alternativa, que nos parece que es lo que procede, y otra es gravando a los vehículos de gasoil. Y lo que nosotros estamos planteando es que, cuidado, a ver si gravando los vehículos de gasoil, a quien le estamos causando un perjuicio es a muchas familias trabajadoras que, al fin y al cabo, son quienes menos culpa tienen de todo esto. Entonces, si tenemos claro que tenemos que ir a un parque móvil sostenible y menos contaminante, vamos a hacerlo. Pero este es el camino, porque es que no sé cómo nos la apañamos en que al final los que la pagan siempre son los mismos, los trabajadores, que no son en absoluto responsables de nada de esto, pero que son los que van a tener que pagarlo de su bolsillo. Entonces, insisto, y para terminar, en la idea que planteaba en mi anterior intervención,
avanzar con medidas de fomento, incentivos, bonificaciones para la adquisición de vehículos menos contaminantes, híbridos, eléctricos, sí. Subida del gasoil, que al final no se va a traducir en muchos casos en que esas personas cambien de vehículo. Lo que se va a traducir es que esas personas vean todavía más mermada su capacidad adquisitiva. Trabajadores muchos, familias que tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes y que no se van a poder comprar otro coche, porque el que tienen es el de gasoil. Entonces, por eso es por lo que decía, cuidado, a ver si con medidas como esta, al final, a quien estamos perjudicando es a la clase trabajadora, y eso es lo que nos preocupa. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, decirle al señor delegado que ha perdido una gran oportunidad de hacer autocrítica. Del viaje del Falcon que usted ha nombrado. Bueno, dice, bueno, como el PP iba con los hijos, pues yo me voy a ver los Killers, a Benicassim. Eso es un poco lo que he argumentado. Si usted cree que es normal utilizar un Falcon a 5.000 euros la hora para una visita de 45 minutos a Castellón, a visitar al presidente de la Comunidad Valenciana, cuando el mes que viene se van a ver otra vez, que el Falcon vuelva a Madrid y que lo recoja por la noche después del concierto, es que no hay por dónde cogerlo. O sea, es mejor que nos hubiera hablado de impuestos indirectos, porque desde luego ha perdido una gran oportunidad de hacer autocrítica. Dicho eso, nosotros hemos dicho que la revisión del impuesto sobre el diésel no puede hacerse de un día para otro y sin contar con medidas complementarias, que es lo que en apariencia nos parece que está ocurriendo, porque es que no hay ningún plan detrás. Y la otra pregunta, ¿ustedes han negociado esa política alternativa con sus socios? Con Esquerra Republicana, con Podemos, con el PDeCAT, porque ya sabemos lo que le piden sus socios. ¿Se han sentado a negociar una política medioambiental común para toda España? ¿O lo que han hecho ha sido un anuncio con confeti? Porque es que hay que recordar también que las últimas promesas del Gobierno socialista, como la derogación de la ley Mordaza, la derogación de la reforma laboral, la publicación de la ley de los amnistiados, es que también se han echado para atrás. Es que de lo que han prometido en el último mes no han cumplido absolutamente nada. Pero es que tampoco se sientan a negociar con aquellas personas que le han dado la presidencia del Gobierno. Y por terminar, diré también algo que nos ha dicho anteriormente, que es el problema de las puertas giratorias en España. El Partido Socialista tiene sentado a muchísimos cargos políticos en los consejos de administración de las grandes empresas. O sea que ahora mismo tiene doble responsabilidad, porque está gobernando en España y porque tiene a muchos expolíticos sentados en los consejos de administración. ¿Por qué no se fomentan las políticas alternativas medioambientales? Pues a mí me hace sospechar y nos hace sospechar que es porque hay muchos políticos que han sido ministros de Energía sentados ahora en consejos de administración, que yo creo que puede ser que no se haya dicho, pero quizás ahí esté la clave. Con lo cual, para Ciudadanos, la regulación del impuesto al diésel, sí, pero de forma progresiva y, por supuesto, con una política alternativa detrás. Si no, lo que estamos haciendo pues es vender humo y el pan para hoy y hambre para mañana. Muchas gracias. Haremos, ¿no? Señor Fernández. Señor Durán, nosotros no somos neoliberales, por lo que nos gustan los impuestos directos y hacer un uso responsable de esos impuestos. De hecho, Ganemos, de momento, en su breve historia no ha sido salpicado en ningún momento por ningún caso de malversación de fondos públicos. No sé si el resto de las organizaciones están en la misma circunstancia. Nosotros somos partidarios de que el dinero que se recaude se ponga al servicio de la ciudadanía y no a que todos los días en la prensa estemos hablando de corruptela como a la organización en la que usted pertenece. Nosotros estamos dispuestos a que se hable y entendemos, porque hemos visto las noticias, que no intentaba el Gobierno, hasta ahora no ha dicho que lo vaya a poner en marcha directamente, sino que paulatinamente iría ofreciendo. De ahí nuestra posición, Es decir, el gasoil contamina 4 veces más que la gasolina y nosotros consideramos que habrá que hacer una apuesta por la energía alternativa y no contaminante. Y ahí es donde vamos a estar, en esa posición. Muy bien, muchas gracias. Bueno, se ha ido el compañero de Izquierda Unida. Yo sí le quería decir que los incentivos continúan y las ayudas, y no es motivo de exclusión de que haya cualquier tipo de medida. Los incentivos van por un lado, por otro van también medidas, en este caso, de incremento fiscal, y que no afecta a los trabajadores, que es una cuestión que la ministra lo ha comentado ya en rueda de prensa, que no afecta. Y voy a leer además
textualmente, porque dijo exactamente ni a las pequeñas y medianas empresas, ni a los profesionales, ni a los autónomos que van a quedar eximidos de la subida de la fiscalidad del diésel y van a seguir contando con las bonificaciones. Insisto en que es un asunto que se está tratando en el Ministerio de Transición Energética y, por lo tanto, a debate, señor Pérez, de forma progresiva. Usted ha dicho que de forma progresiva es precisamente como la ministra lo ha anunciado, que allá además ustedes pueden plantear cualquier alternativa al respecto. Y sí me gustaría terminar con usted diciéndole que yo no he dicho ni he criticado el uso, evidentemente, de un vehículo oficial para uso particular. He dicho en mi intervención que se utilizó para temas de trabajo. Y si usted me escucha, también he dicho que, a diferencia de otros ministros, y le he dicho el nombre, un exministro jerezano, que lo utilizó con su hija. Busque usted en Internet y hágale la crítica al Partido Popular, que siempre usted lanza las piedras hacia el mismo tejado. Y eso, por supuesto, es denunciable y lo vamos a realizar. Y sí le he dicho que nuestro presidente lo utilizó por motivos de trabajo, como además lo ha notificado sin Moncloa, dando la agenda que tenía ese día. Y que, por favor, no hagamos demagogia del uso de un vehículo oficial en un presidente del Gobierno, porque nosotros, insisto, no lo hemos hecho incluso cuando ellos han utilizado el coche para ir con familiares. Señor Durán, no diga usted que era falso lo de la subida, si puede tirar usted de hemeroteca. Mire, el Gobierno quiere trasladar la subida del gasoil a la financiación de las comunidades. Rajoy castigará el diésel con más impuestos a través de las comunidades autónomas. La diferencia es que ustedes lo iban a hacer nuevamente perjudicando a la comunidad autónoma, es decir, perjudicando a la sanidad y a la educación, y nosotros lo hacemos con un impuesto indirecto. Esa es la diferencia, señor Durán. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecer al señor Ruiz Verdejo ya su voto y decir además que estoy completamente de acuerdo con él. Es un perjuicio importante a las familias trabajadoras. El coste del gasoil en la cuenta de resultados de los transportistas, de los taxistas, de los repartidores, etcétera, es de entre un 30 y un 40%. Entre un 30 y un 40%. Esto luego repercutirá en los precios de cualquier cosa, de todo. En España hay 40.000 taxistas, 200.000 repartidores, 25.000 agentes comerciales, miles de comerciantes, miles de floristerías, fruteros, agentes de seguros. Todo el mundo utiliza vehículos, todo el mundo utiliza preferentemente combustible, que es el gasoil, y que ahora va a subir, insisto, entre un 30 y un 40%. Los señores de Ganemo, hombre, dice usted que usted no es liberal, que es impuesto indirecto. Explíqueselo usted a los que van a ver cómo le sube los impuestos, que es un impuesto directo, indirecto. La gente no entiende de esto, la gente entiende de que pagan más. Y por supuesto que no le gusta la contaminación ni a nosotros, ni al señor Iglesias, que para huir de la contaminación de Madrid se compra una mansión en las afueras de Madrid donde el aire está más bueno y sus hijos se van a criar mejor. Por supuesto que no. A nadie le gusta. Quisiera responder al señor Galván, porque no me dio tiempo antes de decirle, que le decía, bueno, hay que potenciar otros vehículos alternativos como la bicicleta. Vamos a ir de acuerdo, si la bicicleta es estupenda, pero un transportista, estará usted de acuerdo conmigo, que a menos que lleve una mochila muy grande no puede usar una bicicleta, ni un camionero, ni un agricultor, un taxista que, yo sé, como en Indonesia, en el carrito de detrás el cliente. Vamos, por favor. Y por último, vamos a ver. No insista usted, porque es que ya se mueve a risa, mejor que casi que ni hable del tema, de que este señor fue a Valencia a un tema de trabajo con la agenda cultural famosa. Usted ha visto la foto del señor Sánchez bajando del avión con su señora, que iban, es que se les veía claramente, ¿no?, que iban a un concierto o a una discoteca, donde fuera, es que iban vestidos incluso ad hoc para ir a un concierto. Evidentemente no parecían de ninguna manera, que fueran a ir a trabajar. Insisto, la subida de los carburantes, de los impuestos a los carburantes, que por cierto, no afecta a la subida del combustible del avión, eso no, ahí lo hemos dejado aparte, porque tendrá un combustible especial y no querrá gastarse más de los 5.000 euros que ya se ha gastado por 2 veces para llevarlo y para traerlo. Insisto, no nos parece adecuado y reclamamos al Gobierno que no apruebe esta subida de impuestos, Igualmente estamos en la Junta de Andalucía que realmente tenga una política medioambiental. Muchas gracias. Gracias. Votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? Vale, queda rechazada. Siguiente,
Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos para que se establezca una modificación en la matriculación de la Escuela Oficial de Idioma de Andalucía. Bueno, decir en primer lugar que el día 20 presentamos una modificación a la propuesta inicial, ya que entre que la presentamos y la Junta de Portavoces pues se debatió en el Parlamento el 11 de julio y no sé si tenéis el documento que registramos el día 20 donde aparece la modificación que hemos hecho, tanto del primer párrafo como del acuerdo definitivo, ¿vale? Con todo eso, bueno, voy a pasar a leer la propuesta. Nosotros queremos decir que este pasado 11 de julio en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía se aprobó por unanimidad la proposición no de ley presentada por Ciudadanos relativa a la formación reglada en la Escuela Oficial de Idiomas a personas con discapacidad, cuya exposición de motivos detallamos también a continuación, ¿no? El asunto, el tema de la formación reglada a las personas con discapacidad es algo que nos preocupa bastante, tanto